de esta Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías acoge una actividad más de la APC. Lo dijimos el día de la presentación oficial del grupo en la sede del INEF, que queríamos organizar actividades además del memorial Miguel de la Cuadra Salcedo. Tardamos unas semanas, unos meses en ponernos en marcha, pero una vez que lo hicimos puede decirse que no hemos parado. Hace ya unos meses, durante unas horas, estuvimos en los Juegos del 56 en Melbourne, en la primera proyección del Cineforum. Posteriormente tuvimos una charla coloquio magnífica sobre memoria, atletismo e identidad. El próximo día 2 de diciembre tenemos una nueva sesión de Cineforum con los Juegos Olímpicos de Berlín. Hemos puesto en marcha 4 números de la revista Ceniza, una revista que reciben exclusivamente los socios del APC. Aprovecho para invitaros a que nos acompañéis en esta aventura del APC, no ya por los 15 euros anuales que es la cuota, sino porque cuanto más socios, antiguos atletas, directivos, entrenadores veamos que se unen, más fuerza tenemos el grupo de gente que estamos al frente del APC. Ya también estamos planificando actividades para el 2026, como la edición de algún libro de fondo editorial propio, también algún acto con motivo del 10º aniversario del fallecimiento de Miguel de la Cuadra Salcedo, y también llevar la APC fuera de Madrid a otros sitios que nos lo están reclamando y que comparten muchas de nuestras actividades. Y como decía, hoy una charla coloquio montada, organizada por Grosso, al que le voy a pasar la palabra para que presente a los ponentes, los que están aquí presentes. Nos faltan por incorporarse algunos, y como ya digo, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias por apoyar las actividades del APC, y ya os digo, acompañarnos en esta aventura del APC, haceros socios, recibiréis esa revista Ceniza y daréis fuerza al grupo de gente que estamos trabajando por mantener viva, vigente, la impresionante historia del atletismo español. Bueno, muchas gracias, presidente. Isaías es, como sabéis, el presidente de la APC. Y bueno, lo que os ha dicho pues es lo que queríamos decir todos, ¿no? Que somos una familia y que intentemos, cuanto más seamos, pues más actividad podamos desarrollar. Y bueno, pues nos une pues la ilusión, la pasión que todos y todos los pioneros, desde los pioneros hasta los más jóvenes, pues intentar... ¿Sí? Sí. Que viene José Manuel Esteros, pues muy bien, mejor. Entonces, pues primero agradecer vuestra presencia, intentar que podamos ser más socios y poder aportar cada uno vuestras experiencias, porque seguro que de los que estáis aquí, pues bueno, podéis aplicar una cantidad de experiencias enormes, ¿no? Y bueno, hoy me toca a mí estar aquí, pero seguro que los que estáis aquí lo haréis muchísimo mejor que yo. Pero bueno, hoy me ha tocado, y como ya sabéis, en el atletismo hay que torear, y hay que torear de la mejor manera posible. Bueno, viene José Manuel Ballesteros, viene Blanca Miret. Muchísimas gracias por vuestra... José Manuel, al lado de allí, Blanca, al lado de Albina Garlo. Y bueno, queremos también agradecer mucho al Ayuntamiento de Madrid, a la biblioteca, que nos ha cedido este espacio para poder hacer este tipo de actividades. Y bueno, pues os voy a explicar un poco en qué va a ser cómo va a ser la sesión. La sesión vamos a tenerla que terminar a las 8:45. Vamos a ir poniendo una serie de transparencias. Tenéis muchos, cada uno tenéis un dossier muy amplio. Después se os ha dado un dossier un poquito más pequeño, y ahora pues una síntesis todavía más pequeña. Vamos a hacer el proceso y el hilo conductor
que va a ir un poco en esta charla, pues vamos a poner 4, 5 o 6 transparencias y después vamos a hacer una pregunta, y esa pregunta tenéis que estar atentos porque esa va a ser una pregunta general, y la pregunta general que va a ser a cada uno es ¿qué ha supuesto el atletismo para ellos desde el punto de vista humano y personal? No desde el punto de vista atlético, sino desde el punto de vista humano y personal. Esa pregunta va a ser general para todos. Una vez que se haga la presentación de cada uno, se contestará a esa pregunta y así haremos a continuación. Y después, cuando hayamos terminado con toda la presentación y todas las preguntas contestadas, ya abriremos un turno de preguntas para que vosotros que estéis aquí, pues ya haráis la pregunta a las personas que consideréis oportuna. Bueno, pues ese es un poquito el proceso. A las 8:45 nos tenemos que marchar, pero bueno, es el tiempo que tenemos y como siempre lo vamos a aprovechar al máximo. Ya estamos en el calentamiento y ya preparándonos para la parte principal, para la competición. Por lo tanto, ya los nervios se nos han olvidado y ya nada, lo que hemos hecho, lo hemos hecho y adelante. Bueno, pues aquí tenéis en la mesa una serie de pioneros de nuestro atletismo: Albina Gallo, Blanca Miré, Ignacio Sola, José Luis Martínez, José Manuel Ballesteros, nuestra amiga Teresa Castañeda, y bueno, pues es un poco todo el elenco de personas que hoy en día, si tenemos el atletismo que tenemos y el atletismo que estamos entre los mejores del mundo, que es ya mucho, estamos entre los mejores del mundo y codeándonos con ellos, pues se debe a todo este grupo de personas que hay aquí y a muchas personas de las que estáis aquí. Es decir, que antes, cuando José Manuel se hacía cargo del equipo femenino, pues resulta que Portugal nos ganaba en todas las pruebas. En el primer encuentro que se fue a Lisboa, pues no ganamos ni una prueba. Y claro, y Portugal ahora está bastante lejos. Es decir, ¿qué pasa? Que ha habido una progresión, y esa progresión se debe pues a todos los que están en la mesa y a todos los que estéis aquí, que de alguna manera, de un mayor o menor, habéis incidido en lo mismo. Bueno, pues entonces vamos a empezar con Albina Gallo. Albina, una burgalesa ahí chicharrachera que no nos paga nunca, y ella empezaba en nuestro atletismo, jugaba al balonmano, y su profesora le dijo, bueno, pues si esta chica tiene condiciones para el atletismo, y claro que tenía condiciones para el atletismo. En su primera prueba hace 5:06, que era récord de España de longitud. Se lo había quitado a Blanca, que tenía 5:02, 0:2, y posteriormente que había hecho 5:04. Es decir, pues claro, es decir, la primera que hace récord nacional. ¿Qué pasa? Que Albina, pues bueno, entrenaba de una manera ocasional allí en Burgos. Pero ¿qué pasó? Que cuando cogió Ballesteros y se encargó de su preparación, pues empezó a progresar de una manera, pues bueno, como podemos ver, récord de España en longitud, en pentalón, en 4×100, 5 veces internacional, marcas personales 12:7 en 100, 27:2 en 200, 1:11 en 400, 12:9 en 80 vallas, 1:32 en altura, 5:31 en longitud, 10:95 en peso, 36:66 en disco, 40:18 en jabalina y 3.170 en pentalón. Imaginaros en aquella época un atleta que es capaz de desarrollar todo ese tipo de actividades. ¿Qué ocurrió? Que Albina después pues se fue a Burgos y empezó a hacer los cursos de entrenadora, que fue pionera, fue de los primeros cursos, y lo que había adquirido como atleta, pues lo transformó y lo fue divulgando en su Burgos natal. Todo lo que había aprendido de José Manuel Ballesteros y lo que había aprendido de José Luis Martínez, que en los cursos de entrenador pues la transformó en las pruebas combinadas y no paró para que siguiera adelante. Y bueno,
pues esto es un poco lo que nos puede decir. Albina, ya entramos en la pregunta del millón. ¿Qué ha supuesto para ti el atletismo, no desde el punto de vista atlético, sino desde el punto de vista como persona y de la parte humana? Gracias. Pues mira, yo tenía 14 años, cuando te quité el récord. Y aquí unos días ya me llamaron para la selección, que iban a ir a Lisboa a competir. Por cierto, que sí que ganamos una prueba, el relevo, ¿te acuerdas? Sí. Estamos ya yo, María Luisa Olivia, no sé qué. Bueno, y no sé qué estaba diciendo. ¿Qué ha supuesto para ti? Para mí, bueno, tenía 14 años y mi vida, bueno, la trayectoria que yo llevaba era para ser, ya acababa el cuarto de bachiller y la reválida era, y ya empezar el magisterio, que en Burgos había magisterio, y iba a ser una maestra, cosa que no me gustaba, porque a mí los niños como que no. Y mi vida hubiera sido pues estar en un pueblo dando clases con niños que yo les pegaría, les maltrataría, y no sé, y el atletismo pues cambió toda mi vida total. Ya no fui maestra, ya fui profesora de autoescuela, que luego a la larga tuve mi propia autoescuela con mi marido. Con mi marido le conocí en esa época, yo tenía 15 años, o 14, 15, y él 18, hasta hace 4 días hemos estado juntos, y ya cambió todo. Luego ya conocí a José Manuel, a los entrenadores, a Martínez, que yo lo admiraba mucho también, y luego aprendí mucho con ellos, pero no solamente aprendí atletismo, sino aprendí, es que yo era en Burgos, era una chavala muy trasto, muy rebelde, estaba todo el día, y en mis entrenamientos nunca entrené en Burgos con nadie, entrenaba en la calle, corría, los que sois de Burgos te adoro, a mirar, decir para arriba, para abajo, al castillo, y yo corría como una bala, pero claro, no sabía qué. Bueno, no conocía ni el atletismo, yo hacía balonmano en el instituto, y fue la profesora la que dijo, de gimnasia, mira, hay unas pruebas en Burgos, la fiesta de no sé qué, de San Pedro debe ser, ¿y por qué no vienes? Ah, pues sí, y me apunté a todo al 100, pero la longitud, pero unos saltos, además con bombachos, ¿os imagináis, no? Hace 60 años, 60 años. Y las pistas de ceniza, se nos metía la ceniza, digamos, bueno, un número. Pero aún así, cuando vine aquí ya me enganché. Pues oye, Albina, muchísimas gracias, y además hay que decir una cosa, que fuiste también pionera como profesora de autoescuela. Sí. Es decir, fuiste la primera mujer en España que obtuvo el título de profesora de autoescuela, Así que, por lo tanto, tenemos una pionera en cualquier momento, de cualquier cosa. Bueno, pues una vez, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para Albina. Bueno, pues ahora vamos a pasar a Blanca Miré. Blanca Miré nace en Zaragoza en enero del 44, hace unos días. Cursa el bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón, y con las penas, bueno, ella ya desde pequeña ya tenía un don natural para la velocidad, ya tenía un don muy natural para la velocidad, hasta ganaba a los chicos del colegio, es decir, chicos y chicas no se le tenían por ningún lado. Y bueno, pues ella con una pequeña experiencia en el año 63 se va a los campeonatos de España en Montjuïc. Y bueno, y queda subcampeona de España, es decir, con el mismo tiempo que María Luisa Consegal, 13.6, pero es que además tiene la medalla de salto de longitud y la medalla de plata en el relevo 4%. Imaginaros cómo ya llega al Campeonato de España y se trae 3 medallas para Zaragoza. Imaginaros, ¿no? Bueno, luego el 14 de octubre hace el récord de España, 5.02, y luego el 20 vuelve a hacer récord de España, hace 5.04, tiene un despegue impresionante entre los años 64 al 68, en 100 metros de 13.1 pasa a 12.3, en 200 de 26.9 a 26.2, en 400 de 1.45 a 1.003, también progresa en 80 vallas, la altura de 1.30 a 1.53, la longitud de 4.98 a 5.40 y en péntalon hace 3.722. Estos avances, naturalmente, que se traducen en resultados. Campeona de España absoluta en 2 ocasiones, campeona de España en pista cubierta, campeona universitaria 7 veces.
y su capacidad para marcar diferencia también queda reflejado en los relevos, donde bate 8 veces el récord de España. Debuta internacionalmente y es convocada por José Manuel Ballesteros, que desde ese momento es el que se hace cargo de su preparación. Sus marcas personales, pues 12.3 en 100, 226.1, en 400.1.03, en 80 vallas 12.2, en 100 vallas 16.3, en 4 vallas 1.11.3, en altura 1.53, en longitud 5.52 y en pentalón 3.722. Pero Blanca no se conforma solamente con el aspecto deportivo, porque Blanca era una persona que también quería formarse como persona. ¿Y qué ocurre? Pues que hace unos estudios, en aquella época, ATS, ayudante técnico sanitario. Cuando viene aquí a Madrid a entrenar con José Manuel Ballesteros, pues empieza a trabajar en La Paz. Lo que pasa es que, bueno, los turnos y toda esta serie de cosas, pues no la dejan poder compaginar. Y entonces, pues ella tiene que abandonar el ATS porque no lo puede, de alguna manera, compaginar, ¿no? Y bueno, pero ella lo que hace es que se va al curso de la Escuela Nacional de Entrenadores, es la número 1 de la promoción, hace los cursos de entrenadora diplomada, hace los cursos de entrenadora especialista, es la única mujer que tiene ese título. Y bueno, pues ahí imparte clases en la Escuela de la Almudena, imparte clases en el INED, y bueno, con su experiencia imparte también muchas conferencias en Argentina, Colombia, Grecia y en muchas ciudades españolas. En paralelo empezó a entrenar en el Club Atletismo Universitario, que lo formó con su marido, y con dicho club vivió una etapa gloriosa de nuestro atletismo. Logró 14 campeonatos nacionales de cruz. Bueno, Blanca, vamos con la pregunta del millón. ¿Qué ha supuesto para ti el atletismo, no en el aspecto deportivo, sino en el aspecto personal y en el aspecto humano? Hola, buenas tardes. Pues, no sé, yo diría que sí, que es una vida totalmente dedicada al deporte, que yo no tenía ninguna idea que esa iba a ser mi vida. De hecho, mis estudios de ATS tampoco iban conmigo, fue mi padre quien me matriculó a mí y a una hermana, porque yo quería haber hecho filosofía y letras y sin ninguna vocación tuve que hacer esa carrera. Y esa carrera pues sí me supuso la posibilidad de venir a Madrid a entrenar con José Manuel Ballesteros, que de otra forma pues a lo mejor no habría podido. Entonces sí que me coloqué en La Paz y, como tú dices, tuve que dejarlo porque no podía ir a ningún campeonato. De hecho, pues tampoco yo tenía una necesidad de ese trabajo, porque bueno, pues mi padre me mantenía, ¿no? Y luego pues se derivó entonces toda mi vida hacia el atletismo, que es lo que a mí me gustaba. Es que no me gustó ningún otro deporte, ni siquiera verlos. Yo era atleta de nacimiento, cerebralmente. Y bueno, pues cómo fue que en la época de Franco no se podía hacer atletismo y no había posibilidad. Así es que yo empecé con 19 años, cuando estaba terminando la carrera de ATS, en unas pruebas universitarias. Entonces de allí fui con 3 meses de entrenamiento nada más al Campeonato de España. Y como tú dices, pues yo estuve en la misma marca que la ganadora, e incluso en una foto del periódico se volvió un poquito antes, pero ella era catalana, y claro, le dieron prácticamente. Y nada, pues toda la vida ha sido el deporte para mí. Primero el atletismo, sobre todo, y ya me dediqué a ello en cuerpo y alma. Y ya yo entrené también con José Manuel Ballesteros, yo vine aquí a entrenar por él. Y luego, pues después de muchas concentraciones y de unos cuantos años, pues ya nos hicimos novios y nos casamos. Y la anécdota que siempre cuento, que es la última entrevista que nos han hecho en Telemadrid, que parece que no se puede decir mucho, que estábamos los dos con otros novios para casarnos, ya viendo pisos y ya a punto de casarnos, y los dejamos. Y en Río de Janeiro, cuando fue con 3 campeonas, que yo ese año había sido campeona de España de longitud, y luego con otras 2, Marisa García Vega en disco y Mercedes Morales en altura, y entonces allí nos decidimos ya para ser novios. Y ya a la vuelta
pues todo el mundo los criticó mucho y tal, pero bueno. Después de eso, pues ya me puse en Almudena, luego Carlos Álvarez del Villar me hizo responsable nacional de Salto Longitud Femenino, que eso era muy importante, y mis años dorados se terminaron en el 68, estuve 5 años fabulosos, y ya se terminaron allí por una insuficiencia hepática, que ya me retiró un médico, me dejó todo el atletismo, pero en aquella época no se podía hacer por nada. Y entonces no tenía que haber hecho caso, simplemente un mes de reposo y haber seguido. Y ya eso pues me distorsionó todo. Y ya volví, y luego pues ya pues la boda, luego los hijos y tal, y ya volví con 35 años y fui quinta en un mundial en Hannover, en Alemania, y eso pues me dio otra vez el espíritu ese. Hasta que ya pues lo fui dejando, hice bastantes marcas después y lo fui dejando y me puse pues ya de la Almudena pues a Mussolini, cuando murió Franco. Ya toda mi vida dedicada al deporte, y puedo decir que no veo otra vida. No veo otra vida ni de enfermera, ni de otro tipo, ni con filosofía y letras, con nada. Solo veo el deporte, en sí mismo. Y así ha sido toda mi vida. Bueno, pues muchísimas gracias. Que todavía sigue, hace 20 días o 20 y tantos ha estado en una final de un campeonato de Europa y ya estaba ahí codeándose con las mejores, que todavía continúa. Sí, un inciso, sí, he hecho el récord de España de 60 metros y de 100 metros máster, de 80 años. Bueno, pues de dos pioneras pasamos a un pionero de la pértiga, Ignacio Sola. Nace en el 44 en el barrio de Indautxu, en Bilbao. Está estudiando en el colegio de los jesuitas, y hay un padre del colegio, José Ignacio, que organizaba fiestas, no fiestas, sino excursiones los fines de semana. ¿Y qué pasaba? Que a Ignacio lo que era la naturaleza, la libertad, pues le gustaba y quedaba encantado siempre. ¿Y qué ocurría? Que lo que encontraba por la naturaleza se ponía a saltar riachuelos con una caña, con saltos de longitud, bueno, lo que se puede desarrollar en la naturaleza. Y entonces comentó, y bueno, ¿y por qué no puedo trasladar los saltos en el colegio? Y bueno, se escuchó esa voz, y en aquella época el profesor de gimnasia, José Luis Barboya, pues le dice, oye, Ignacio, venga, vamos adelante. Y a partir de ahí, pues Ignacio empieza a trabajar con la pértiga y es seleccionado para participar en los Juegos de la FISED en 1960. En el año 62, aunque su colegio no estaba clasificado, que eso deben de aprender las estructuras que hay ahora del atletismo, pues que además de lo que nos han dado los Juegos Escolares, había unas cosas que eran muy importantes, y es que había una clasificación por centros escolares y luego había una clasificación individual, que dependiendo del presupuesto que había, podían venir los 6, 8 o 10 atletas que mejor marca tuvieran. ¿Qué pasaba? Que podían venir y que se hacía un concierto donde estaba lo mejor del atletismo, y su colegio no estaba, clasificado, pero él en la parte individual estaba como en los primeros puestos. ¿Qué pasó? Que hizo 4.01 aquí en Madrid, y eso fue el pasaporte para que le dieran una beca en la residencia Blume y empezara a entrenar con José Luis Torres, su entrenador de toda la vida. Y bueno, vamos a ver un salto de 3.90 que hace en la universitaria. Y como veis, bueno, ahí nuestra pista emblemática de la universitaria, ¿veis? Lo importante, bueno, era muy importante hacer la marca y franquear, pero lo importante era caer y que no te lesionaras, porque claro, en esas alturas había caer en la tierra. Ya nos dirás, Ignacio, qué hacías para no lesionarte, porque vamos, es que eso, en esas alturas,
Eso para los estadísticos por ahí sería a lo mejor pues en la universitaria llegaste a saltar 460 seguro, yo te vi. sí. No sé si luego algo más, hay que ir a izquierda. Bueno, Regino, cuando lleguen las preguntas, empezamos. En 1963 a 1968 hace una progresión impresionante nuestro atletismo. Pasa de 4.25 a 5.20. Es una progresión impresionante. Bueno, no sé qué ha pasado aquí, que ahora, a lo largo de su carrera, hace el récord nacional en 17 ocasiones. Fue 54 veces internacional absoluto. Récord olímpico igualado en México. Nuevo récord olímpico en México. Y récord igualado con 5.20 en México. Campeón de España absoluto al aire libre 7 veces. Campeón de España juvenil al aire libre. Campeón de España universitario 4 veces. Campeón de España absoluto pista cubierta 8 veces. Bueno, Ignacio, te voy a decir ante esta historial y tal la pregunta del millón. ¿Qué ha supuesto para ti el atletismo desde el punto de vista humano y personal? Bueno, buenas tardes a todos primeramente, ¿no? Y a grosso, para que se quede tranquilo, lo que he tenido ha sido suerte, por eso no me he lesionado. Sí me lesioné con una colchoneta buena de Mogascuro en Barcelona, pero no con la arena. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues yo comencé muy joven, no como Duplantis, pero casi. Yo comencé a los 13 años, como ha dicho Grosso, con un cura en el colegio que saltaba por ríos con un palo, y el entrenador de ahí del colegio pues dijo: esto es para saltar a altura, no para saltar pértiga. Y empezamos a saltar pértiga, bueno, pues a saltar en alturas, 2 metros, 2,12, en las fiestas rectorales del colegio incluyeron ya una competición de salto con pértiga, además del partido clásico de sexto contra el río, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues las cosas me fueron muy bien, empecé a saltar ya en Bilbao, en Portugalete, que era la pista que había entonces. ¿Sí? Se oye un poco. Que empezamos en la pista de Portugalete, que era la única que había en Bilbao entonces, y el entrenador del colegio pues me dijo: vamos a federarte, y empiezas ahí a saltar. Bueno, pues empecé a saltar, hice el récord de Vizcaya, fui progresando bien. El historial que nos ha pasado, hay un momento en el cual salto 4.01 y me quedo a Madrid. En Madrid, yo en Bilbao marché, como digo, en el año, ya me he perdido casi, en el año 62. Ha pasado antes de Tokio de 64. No, viene sobre el 62. Quiero decir con esto. Sí, 63. 62, 63. Quiero decir con esto que he pasado mi vida prácticamente en Madrid. ¿Qué me encontré yo cuando vine aquí? Llegamos a la residencia, no nos conocíamos, pero encontré un ambiente que hoy yo siempre digo y lo repito 1000 veces, después de 60 años seguimos siendo amigos los mismos. O sea, yo tengo los amigos de hace 60 años y eso me enorgullece porque creo que es algo muy realmente difícil. Y bueno, lo he hablado con ellos muchas veces, ellos dicen lo mismo, y mantener este nivel de amistad después de tanto tiempo no es fácil. Es lo mejor que he encontrado. He dado con gente muy buena, con gente en todos los sentidos. No sé, podría hablar de muchos que conocéis todos aquí, los que estáis, y bueno, y los que estáis aquí también, entre otros muchos, dicho sea de paso. Pero bueno, sois como de la familia, con lo cual a mí ya le doy poca importancia, porque lo tengo asumido totalmente. Entonces, creo que el atletismo me ha proporcionado a mí lo mejor que me ha proporcionado ha sido eso. La gente que he conocido, el ambiente que he encontrado, gente muy valiosa en todos los sentidos, con unos espíritus de sacrificio enormes, con unas ganas de agradar, de tener la amistad por bandera, por encima de todo, ¿no? Y eso es lo que puedo decir del atletismo. Yo, referente a aspectos de la pértiga, podemos comentar cualquier cosa, ¿no? A mí me gusta también mucho, la sigo naturalmente, como es lógico además, y bueno, pero eso yo creo que pasa a un segundo plano ya.
Aquello fue una época muy bonita, y creo que coge valor otras cosas que en la vida es difícil encontrar. Y yo las encontré y no me quejo de ello, estoy encantado además. Y estoy encantado de haberme conocido también. Muchas gracias. Y bueno, pues de un pionero pues, a un maestro de maestros. Es decir, José Luis Martínez es un maestro de maestros. Yo he podido tener la ventaja de sus asignaturas poder tal. Me acuerdo en los cursos de entrenadores cuando el lanzamiento de martillo, que me dijo, chaval, cógete una red y un balón de estos de los más pequeños que haya, porque es que el balón, el martillo se te va por los lados. José Luis nace en Puente del Alba, un pueblo de León, en el 38, va a estudiar a los colegios agustinos. En los colegios agustinos no había atletismo, pero aparece una persona, Miguel Ángel del Pozo, que era un atleta que entrenaba con Julio Bravo, y a partir de ahí, pues José Luis empieza y se engancha en lo que es el atletismo. Empieza en el campeonato escolar de cross en León, en el 54, empieza a competir, campeonatos de España, es seleccionado para los Juegos de la FISED, en Trier, en Lisboa, en Dublín, y todo eso va a la residencia Blume. Resulta que es de los pioneros en la residencia Blume, que en aquella época se llamaba residencia Moscato. Ahí ingresan 12 atletas y entre ellos, pues uno de ellos es José Luis Martínez. Su primera internacionalidad es en el año 58 y continúa continuamente con campeonatos de España, encuentros internacionales, y aparece el año 62, los Juegos Atléticos Iberoamericanos aquí en Madrid, en Vallehermoso. Participa en la prueba de 800, también hace el relevo 4x4, queda medalla de plata con 1.55, y José Luis habla mucho de sus entrenadores, habla mucho tanto de Julio Bravo como de José Luis Torres. Pero no desde el punto de vista atlético, que de eso también, pero él dice que son personas que transmiten valores, personas que además de enseñar atletismo transmiten unos valores continuos, la constancia, la pasión, el sacrificio. Y esa serie de valores, él siendo entrenador, ha sido lo que ha ido transmitiendo también a sus atletas. La mayoría de todos sus atletas han estudiado algún tipo de carrera. Y eso era porque José Luis, además de exigirles deportivamente, también se preocupaba por su doble parte de formación personal. Hace récord de España absoluto en 4%, os diréis, ¿4%? Pues sí, en 4% es récord de España. Hace récord de España en 4x4, en 5 ocasiones, es 14 veces internacional absoluto. Sus mejores marcas son C1, 22.8, 48.9, 1.50, 3.56. Y tras concluir los Juegos Iberoamericanos, inesperadamente José Luis recibe una llamada de Gástor Meyer, director del prestigioso diario de L'Equipe, donde le ofrecen 3 años para poder entrenar en el grupo de París, nada menos que con el grupo de Michel Yassin. Bueno, eso para él, desde el punto de vista atlético, no le fue muy importante y no fue las expectativas que él tenía, pero sí desde el punto de vista de formación para la vida en adelante. Cursa los estudios de entrenador y las primeras provincias donde va a desempeñar cursos: Burgos, Sevilla, Granada, Valencia, Bilbao, La Coruña, Sevilla y Cantabria. Y todo ello de la mano de Mova, Berenguer, Piñeiro, Toño de la Riva. Atletas últimos de esa época está Enrique Díaz, lanzador de jabalina, internacional, Cortezón. Y bueno, pues en el año 71 se incorpora a la residencia Blume como entrenador de pruebas combinadas,
y entrenador de lanzamientos. A lo largo de su carrera ha ocupado numerosos puestos. Empezó como secretario de la Escuela Nacional de Entrenadores y luego ha sido profesor de la escuela durante mucho tiempo. Profesor de maestría del INED, profesor de máster de alto rendimiento. Su preparación académica es muy sólida, licenciado en Ciencias de la Educación Física por el INED de Madrid. Obtuvo el título de Educación en Deportes en el ISEP de París. Entrenador especializado, máster en alto rendimiento del Comité Olímpico y ha sido un gran comunicador del atletismo en los programas de televisión española, Camino del Récord, posteriormente Torneo, Lecciones entre el 77 y 78 ocupa el cargo de director técnico de la Federación Española de Atletismo. Además, formó parte del grupo de profesores de la IAD, de los cursos de los niveles 3 y 4, en Santa Fe, Santo Domingo, República Dominicana y México. El 1 de enero del 2011 asume un nuevo reto y se pone al cargo de la Escuela Nacional de Entrenadores. Atletas que ha entrenado José Luis han sido inmensos, una cantidad enormes, 38 récords nacionales, ahí hemos puesto unos cuantos, pero son 38 récords nacionales. Desde el 65 a 2025 ha construido una trayectoria ejemplar que solo deja huella en la historia del deporte, no sino también en el corazón de quienes han tenido el privilegio de compartir el camino con él. Impartió clases en los cursos de entrenadores, asistencias de jornadas, asistencias a congresos, asistencias a competiciones internacionales. Ha participado en 8 Juegos Olímpicos, en 10 campeonatos de Europa, en 6 campeonatos del mundo, en 5 Juegos Mediterráneos y en universidades. Todo eso ha tenido pues, una serie de reconocimientos. Tiene el trofeo Técnica, Promoción, Progresión y de Estímulo de la Escuela Nacional de Entrenadores.